Hoy vamos a analizar un caso de mediados del siglo XX, así que relájate mientras nos dirigimos a Alemania. Rose Marini Tribit nació el 1 de febrero de 1933 en Düsseldorf, Alemania. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la inestabilidad y las dificultades. Sus padres no estaban casados y se separaron cuando Rosa María era pequeña, lo que la expuso a estigmatización social. Su madre, Rose Marini Tribit, luchaba por llegar a fin de mes, especialmente después del nacimiento de 2 hijas más. La familia vivía en la pobreza y no podía mantenerlas. Por eso colocó a Rose Marini Tribit y a sus hermanas en hogares infantiles y otras instituciones similares. Para 1939 estaban con padres adoptivos. Sin embargo, este arreglo no le dio estabilidad, pues Rose Marini Tribit sufrió abusos de quienes debían cuidarla. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo de gran agitación y destrucción en Alemania. Para una niña que crecía ahí, la vida era difícil e incierta. Los ataques aéreos eran una amenaza constante y la gente buscaba refugio frecuentemente de los bombardeos que devastaron ciudades como Düsseldorf. La escasez de alimentos era grave y el racionamiento significaba que los niños, especialmente los de familias pobres, a menudo pasaban hambre. Las escuelas funcionaban de manera esporádica y la educación se interrumpía con frecuencia, lo que hacía que el aprendizaje constante fuera difícil. Con el aumento de la guerra, muchos niños fueron desplazados, separados de sus familias o enviados a zonas rurales por seguridad. Los hogares de acogida y las instituciones para menores generalmente estaban sobrepoblados y carecían de recursos, lo que exponía a niños como Rose Marini Tribit a malos tratos y abandono. La disciplina era estricta y los castigos, especialmente para los considerados problemáticos, podían ser severos. La presión psicológica y la inestabilidad que enfrentó Rose Marini Tribit aumentaron su alienación y desconfianza. A pesar de esto, se había notado que mostraba inteligencia y resiliencia a pesar de sus difíciles circunstancias. Sin embargo, tenía un lado rebelde, quizá por su difícil crianza. Sus registros escolares mostraban que, en los días en que había clases, a menudo estaba ausente y le costaba adaptarse a un entorno educativo tradicional. Esto eventualmente llevó a que la enviaran a un hogar para menores, el cual operaba bajo un sistema muy estricto y reglamentado, con poco espacio para el crecimiento personal o el apoyo emocional. Creció en un entorno donde sobrevivir era un reto diario, por lo que aprendió a depender de sí misma desde pequeña. La inestabilidad, la privación y el abandono emocional habían dejado una huella duradera. Había conocido poco más que pobreza, conflicto y dificultades. La experiencia parecía haber influido profundamente en su perspectiva de la vida. Y para cuando la guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945, parecían haber dejado una huella duradera en ella. Rose Marini Tribit había intentado escapar frecuentemente de los reformatorios juveniles, y esto reflejaba su determinación de controlar su propia vida. Comenzó a buscar independencia financiera y después de trabajar en varios empleos que resultaron ser ni estables ni lucrativos, se fue a las calles. Aquí vio la oportunidad de ganar dinero a través de la prostitución. A los 18 años se mudó a Frankfurt, un centro económico en auge en la Alemania de posguerra. Poco después de llegar, fue arrestada por ofrecer sus servicios en una estación de tren. Tras esto, decidió mejorar su estatus. Frankfurt atraía a una clientela de élite compuesta por empresarios, políticos y visitantes extranjeros adinerados. Esto lo convertía en un entorno ideal para la prostitución de alto nivel. A diferencia de muchas en su profesión, Rosa María decidió distinguirse no solo por su apariencia, sino también por su intelecto. Comenzó a aprender inglés y francés para relacionarse mejor con sus ricos clientes internacionales, ofreciéndoles no solo sus servicios, sino también una conversación estimulante y encanto. Su inteligencia y sofisticación la distinguieron, permitiéndole ser acompañante de los ricos. Este enfoque pronto dio frutos, y su éxito creciente le permitió cultivar un estilo de vida extravagante. Uno de sus clientes habituales le regaló un Opel Capitán usado, mientras que otros la invitaban a vacaciones en el Mediterráneo. Para 1956 ya había acumulado una gran riqueza, ganando unos 80.000 marcos alemanes al año. Era una fortuna, pues una casa familiar en Alemania Occidental costaba unos 30.000 marcos alemanes. Para mostrar su éxito, compró un Mercedes-Benz 190 SL negro con tapicería de cuero rojo que solía conducir por Frankfurt, solicitando clientes de manera sutil pero segura, haciendo que su presencia fuera imposible de ignorar.
Ese mismo año, se mudó a un departamento de lujo en el 36 de Diefstrasse, reforzando aún más su imagen de una mujer adinerada e influyente. Era meticulosa al seleccionar a su clientela. Supuestamente atendía a poderosos empresarios, aristócratas e incluso políticos, aunque la discreción era primordial. Circulaban rumores de que llevaba un registro de sus clientes, y esto significaba que podía dañar la reputación de algunas de las figuras más influyentes de la Alemania occidental de la posguerra. Fueran ciertas o solo especulaciones, estas afirmaciones solo aumentaban el misterio e intriga en su vida. El 1 de noviembre de 1957, la señora de la limpieza de Rosa María se preocupó porque no había sabido de la joven en varios días. Las llamadas y los golpes en la puerta no obtuvieron respuesta. Preocupada por el silencio y con temor creciente, llamó a la policía. Pronto llegaron a los apartamentos y forzaron la puerta para abrirla. Adentro, tendida en el suelo, encontraron el cuerpo sin vida de una joven. Había señales claras de estrangulamiento y traumatismo contundente en la cabeza. Luego la mujer fue identificada como Rosemary Nitribit. La escena del crimen era un misterio escalofriante. Sin señales de entrada forzada, quedaba claro que no fue un accidente. Y lo que más intrigó a los investigadores fue el estado intacto de su casa. Sus valiosas joyas no habían sido robadas y había una gran suma de dinero en su bolso. Sus abrigos de piel caros y ropa de diseñador seguían colgados en los closets y su elegante auto deportivo estaba estacionado afuera. Los investigadores empezaron a creer que Rosa María probablemente conocía a su asesino. Al revisar un cajón del escritorio, encontraron una lista de nombres, solo nombres de pila y sin otros detalles, pero sin duda era una lista de sus clientes. Cuando los periódicos se enteraron de esto se emocionaron mucho, pero ninguno se atrevió a publicar los nombres de la lista. En cambio, cuestionaron por qué la policía no había detenido al asesino. Sin embargo, la investigación estaba llena de desafíos. Aunque los detectives enfrentaban una enorme presión para identificar al culpable, el caso se complicaba por la posible implicación de personas influyentes. Pero esto no detuvo al público de especular. Se difundieron varios nombres y las teorías iban desde que era un crimen pasional hasta un silenciamiento calculado de una prostituta de alto nivel. La gente solo hablaba del asesinato y la vida secreta de la víctima. Se reveló que tenía una grabadora en su departamento, lo que algunos periódicos afirmaron que era para grabar a sus clientes. Sin embargo, la policía negó esto, diciendo que no encontraron ninguna evidencia de ese tipo y que lo único que habían escuchado de la grabadora era música. Esta negación solo alimentó la idea de que Rosemary Nitribit podría haber estado involucrada en algún tipo de chantaje, usando conversaciones grabadas con hombres poderosos para aumentar su riqueza. Los nombres habían sido cuidadosamente protegidos, aunque definitivamente representaban una lista de sus clientes. Eran solo nombres de pila, así que nadie podía confirmar con certeza quiénes eran exactamente estos hombres. Algunos clientes admitieron darle grandes sumas de dinero, pero la mayoría aseguró que era por razones médicas. Afirmaron que ella les había dicho que estaba embarazada y que necesitaba un aborto. Todos agregaron que el dinero se entregó en efectivo y que no sabían si realmente estaba embarazada. La profesión de Rosemary Nitribit no era inusual en la ciudad, pero su muerte violenta ciertamente sí lo fue. Los detalles de su vida atrajeron la atención de la prensa y el público, alimentando especulaciones sobre los motivos de su asesinato. El responsable podría ser un amante celoso, un cliente vengativo o alguien poderoso que oculta secretos. A pesar de esto, la identidad de sus clientes, como gran parte de su vida, seguía envuelta en misterio. Su ama de llaves, Erna Kruger, les dijo a los investigadores que Rosemary Nitribit guardaba su dinero principalmente en el banco y que tenía bastante depositado ahí. Sin embargo, como otros que la conocían, la señora Kruger no fue amable al juzgar el carácter de la joven. La describió como vanidosa, codiciosa y deshonesta, alguien que desechó a sus viejos amigos una vez que se hizo rica. Pero le contó a la policía sobre una excepción notable, un estudiante que Rosemary Nitribit había conocido durante varios años. La policía sospechaba que este joven estaba implicado en el asesinato, pero no hallaron pruebas. Su coartada era sólida y fue exonerado. Había otra persona de gran interés para la policía, un hombre llamado Heinz Pullman. Era vendedor y ya había dicho a los detectives que tenía una relación cercana con Rosemary Nitribit. Él tenía una llave de su departamento y, según él, le daba consejos financieros, pero negó saber algo sobre su asesinato. Sin embargo, mientras avanzaba la investigación, las pruebas en su contra aumentaron. Un testigo lo reconoció en una rueda y afirmó que era el hombre de traje gris que casi lo atropella conduciendo un auto.
El 29 de octubre, el último día que Rosemarie Tribbitt fue vista con vida. A pesar de la identificación, Heinz Pohlmann permaneció tranquilo. Dijo que no tenía un traje gris e insistió en que tenía una coartada para la mayor parte del día, pero las preguntas sobre su pasado continuaron surgiendo. En el asesinato estaba en libertad bajo fianza, apelando una condena por robo de recibos de ventas. La policía registró sus modestos departamentos, pero no encontró nada que lo relacionara con la muerte de la joven. A medida que continuaba la investigación, comenzaron a surgir algunos detalles clave. Rosa María supuestamente les dijo a sus amigos, solo unas semanas antes de morir, que temía por su vida, y 2 días antes de ser asesinada, se vio un Mercedes gris siguiendo su auto. También la habían visto el 28 de octubre discutiendo con un hombre de cabello oscuro afuera de un club nocturno. Pese a estos acontecimientos, Heinz Pohlmann seguía como principal sospechoso. Parecía que de repente había conseguido bastante dinero, lo que le permitió saldar deudas importantes y comprar un auto caro. Al preguntarle sobre su riqueza, afirmó que la había ahorrado y escondido bajo un mueble en su departamento. Sin embargo, la verdad no sería tan fácil de ocultar. Finalmente, admitió haber visto a Rosemarie Tribbitt la tarde del 29 de octubre. Afirmó que salió de su departamento cuando llegó un cliente, un hombre al que no vio. La policía sospechaba que ocultaba algo y al revisar de nuevo su propiedad, descubrieron que tenía un traje gris. Cuando la policía lo recuperó, encontraron manchas que los peritos forenses confirmaron más tarde que eran sangre humana. Pero como el traje fue parcialmente limpiado con químicos, no pudieron determinar más. Pohlmann insistió en que la sangre era suya y dijo que sufría de una afección en la piel que le causaba sangrado. Antes les dijo a los oficiales que la mancha en el traje era aceite de su auto, no sangre. En febrero de 1958, después de semanas de interrogatorio y muchas inconsistencias en su historia, Heinz Pohlmann fue acusado de robo y del asesinato de Rosemarie Tribbitt. Aunque el público veía que se haría justicia, la decisión generó debate, la evidencia era circunstancial y muchos dudaron si él era el asesino, o si una figura más poderosa, tal vez un industrial o un político, estaba detrás del crimen para silenciar a la joven, y él solo era una figura conveniente para procesar. Sin embargo, semanas después, retiraron el cargo de asesinato por falta de pruebas y aunque seguía acusado de robo, fue liberado. Eso no frenó al fiscal Heinz Wolf. Él creía firmemente que Pohlmann era culpable y continuó la investigación, llegando a compilar un extenso expediente de 5.000 páginas. En los meses siguientes, Heinz Pohlmann intentó ganar dinero aprovechando su relación con la joven asesinada. Vendió su historia a una revista, pero la serie fue cancelada debido al disgusto del público. La indignación aumentó cuando se supo que también intentó vender la lista de clientes a las autoridades soviéticas. Luego obtuvo un papel en una película sobre el caso, pero las críticas del público hicieron que lo retiraran del elenco. Aún así, no se desanimó. Su deseo de fama y fortuna lo llevó a intentar vender la lista de clientes de Rosemarie Tribbitt otra vez, ahora a las autoridades de Alemania Oriental, pero tampoco tuvo éxito. Su suerte finalmente se acabó cuando fue enviado a prisión después de perder una apelación por un cargo de hurto no relacionado. En marzo de 1960 surgieron nuevas pruebas sobre el caso de Rosemarie Tribbitt y una vez más fue acusado de asesinato. El público volvió a fascinarse con la vida de la joven asesinada en su departamento en octubre de 1957, preguntándose si por fin habría justicia o si Heinz Pohlmann escaparía de la condena otra vez. El juicio inició 3 meses después, el 20 de junio de 1960, y tuvo gran atención mediática. Disfrutaba su tiempo en la corte, se veía confiado y sin remordimientos. Admitió ser deshonesto, pero negó estar implicado en la muerte de Rosemarie Tribbitt. Le declaró al tribunal que su relación era platónica y que solo organizaba reuniones ocasionales con sus clientes adinerados, por lo que ella le pagaba. Se presentó como alguien que había sido aprovechado por Rosemarie Tribbitt, pero cuando le preguntaron sobre las circunstancias de su muerte, su historia se volvió más confusa. Los testigos declararon sobre su comportamiento antes y después del asesinato. Algunos dijeron verlo con rasguños en la cara y nervioso. Otros lo vincularon al auto que casi atropella al jardinero el día que murió la joven. Durante el juicio, su abogado Alfredo Seidel intentó sembrar dudas sobre el caso de la fiscalía.
Argumentó que la hora de la muerte de Rosa María no estaba clara y que, sin una línea de tiempo definitiva, todo el caso de la Fiscalía no era confiable. También dijo que su cliente no tenía razón para matar a la joven por dinero, ya que tenía una llave de su departamento y pudo robarle cuando ella no estaba. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que Rosa María Nitribit había sido asesinada para evitar que revelara información comprometedora. Señalaron los intentos de Polman de vender la lista de clientes de ella como prueba de su culpabilidad y recordaron al tribunal que su comportamiento se volvió más errático después de la muerte de la joven. Diariamente, la sala del tribunal se llenaba de espectadores ansiosos por la verdad sobre la mujer cuya muerte cautivó a la nación, y el público siguió la historia con gran interés. A medida que se desarrollaba, parecían fascinados por la intersección de la riqueza, el poder y el vicio. En la Alemania occidental de la posguerra, los medios sensacionalizaron la historia y mostraron a Rosemarie Nitribit como una víctima trágica y un enigma seductor. El caso no solo expuso las duplicidades morales de la sociedad de Alemania occidental, sino que también planteó preguntas sobre el trato a las mujeres, especialmente a aquellas en situaciones de vulnerabilidad. Al finalizar el juicio, Heinz Polman fue absuelto, veredicto que muchos consideraron justo. Aunque la Fiscalía intentó vincularlo al crimen, las pruebas fueron insuficientes y los testimonios inconsistentes debilitaron el caso. Algunos pensaban que él solo fue un blanco usado para desviar la atención de figuras más poderosas que quizá tenían motivos para silenciar a la víctima. Después de su absolución, él sostuvo que había sido acusado injustamente y que era un hombre atrapado en una red de intrigas fuera de su control. Sin embargo, para quienes buscaban la verdad, su liberación no disipó las dudas sobre lo sucedido. Esa historia fue adaptada en películas y obras de teatro, reflejando la continua fascinación de la nación por su vida. La película, hecha en 1958, 2 años antes del juicio, se tituló Das Mädchen. Rosa Marie la chica. Rosa Marie fue una dramatización apenas disfrazada de su vida. Más tarde, más películas y libros exploraron su caso, a menudo profundizando en temas de moralidad y las complejidades de su profesión. Algunos también destacaron los desafíos legales y sociales que enfrentaban las mujeres buscando independencia financiera de forma poco convencional. Aún existen muchos misterios sobre la vida y muerte de Rosemarie Nitribit. ¿Quiénes eran los hombres con los que se relacionaba y participaron en su asesinato? ¿Tenía ella pruebas incriminatorias que pudieron haberla convertido en un objetivo? ¿Y por qué la investigación no logró arrojar resultados concluyentes? Algunos teóricos creen que se ignoraron o destruyeron pruebas clave para proteger a personas poderosas. Otros sostienen que su muerte fue solo el trágico resultado de un altercado con un cliente enfurecido. Su asesinato sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más grandes de Alemania y un recordatorio de los peligros que enfrentan las mujeres que trabajan en la misma profesión. De Rosemarie Nitribit, su vida es un poderoso reflejo de las actitudes sociales de su época hacia las mujeres, hacia la prostitución y hacia la división entre la moralidad pública y el placer privado. A más de 65 años de su muerte, el misterio del asesinato de Rosemarie Nitribit sigue cautivando, asegurando que su nombre no sea olvidado. Hola a todos y muchas gracias por escuchar, como siempre. Por favor, dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo caso breve.